un tipo de líder itinerante, que su tarea y su función es comenzar a viajar por Inglaterra, por Escocia, por Gales, por Irlanda, y empezar entonces a desarrollar este concepto anglicano metodista, porque seguían bajo la sombrilla anglicana. Pero desde luego el obispo de Bristol quiso disciplinar a Wesley, porque decía: es imposible que usted no esté en su parroquia. ¿Sí? O sea, esa era la costumbre. De hecho, él criticaba a Whitefield porque no tenía parroquia, pero él aprendió de Whitefield a no tener parroquia, y descubrió que aun cuando ese concepto no era entendible, pero era algo que Dios estaba haciendo. Entonces, cuando el obispo de Bristol le dice: mire, usted tiene que irse a su parroquia, ¿sabe cuál fue la respuesta que dio? Que todavía sigue siendo un eslogan de la iglesia metodista: mi parroquia es el mundo. O sea, yo soy un pastor cuya parroquia está en el mundo. Donde yo esté, allí yo seré pastor y estará mi parroquia. Así que ese movimiento empezó a desarrollarse. Claro, su hermano Carlos, que se había ido, que estaba por allá en Inglaterra, cuando ve que su hermano Juan ha desarrollado un ministerio y ha creado un movimiento fuerte, entonces se une a él, y desde luego se une a él como ministro anglicano. O sea, porque ambos eran ministros anglicanos. Y es interesante porque Carlos tenía la facultad de ser músico y empezó a desarrollar toda una cantera de hipnodia cristiana, y esa era la hipnodia que entonces las células que Wesley creaba cantaban. Así que ya eran anglicanos, pero no hablaban como anglicanos, no predicaban como anglicanos, no enseñaban como anglicanos, y ahora para colmo no cantaban como anglicanos. El movimiento sigue creciendo, y ahora para colmo pastores anglicanos, que les interesa que su iglesia crezca, que les interesa que su gente venga, que les interesa, y obviamente esa era la modalidad en aquel momento. Empiezan entonces a unirse a la visión de Wesley. Nadie deja la iglesia anglicana, pero cada cual está haciendo lo que Wesley está estableciendo. ¿Qué provoca esto? Pues esto provoca que la iglesia anglicana reaccione. ¿Y cómo va a reaccionar? Pues va a reaccionar de manera hostil, y eso es un error que en la vida de las comunidades eclesiásticas siempre se ha cometido, porque en lugar de hecho, en eso la iglesia católica ha sido más sabia que las iglesias protestantes, porque no sé si alguno vio el programa del lunes. Alguien me preguntó que por qué razón, que no, mira, si los católicos tienen un montón de denominaciones, tienen mire, los jesuitas, eso es una denominación, los franciscanos es una denominación, los capuchinos es una denominación. Ahora, ¿cuál es la sabiduría que ha tenido la iglesia católica? Que esas denominaciones las han mantenido bajo la sombrilla del catolicismo. Ah, no, que ustedes son capuchinos, no hay ningún problema, sean capuchinos. ¿Quién es el líder? Ah, fulano de tal, ese. Ah, sí, no hay ningún problema, vamos a endosárselo. Pero se lo endosa Roma, obviamente, pero los mantiene bajo la sombrilla. Entonces, en el caso de la iglesia evangélica, no, en el caso de la iglesia evangélica, hay un hermano dentro de una iglesia evangélica que piensa igual, piensa distinto, y lo que hacen es que tratan de sacarlo. Y ese mismo hermano le tira a los demás. Sí, entonces, desde luego, pues una reacción. Ah, pues si me van a sacar, pues, pues si yo me lo puedo llevar, lo que me pueda llevar conmigo, me lo llevo, ¿eh? Y hace otra iglesia. Dicen escape por su vida. Sí, fíjate que eso es un elemento que ha estado siempre en detrimento
del mundo Claro, protestante, claro que sí. porque nunca se ha sabido manejar bien esa situación. Y crea confusión. Oh, desde luego. Nunca han tenido un solo líder. No, ¿por qué no? sea, grande. Aquí Vayan donde se prediquen en espíritu y en verdad. Eso no les roba. Sí. ¿Y dónde es eso? Sí, eso es triste, pero es algo que históricamente hablando tenemos que aceptar. Pero eso de que la Iglesia Católica no tiene denominaciones no es verdad, las tiene. Lo único es que sabiamente las tienen bajo la sombrilla del catolicismo. Desde luego, los evangélicos, escuchen bien, los evangélicos trataron de hacer lo mismo. Por ejemplo, las iglesias históricas en Puerto Rico tienen una sombrilla que se llama el Concilio Evangélico de Puerto Rico. Pero ¿qué sucede? Que eso es una sombrilla prácticamente cosmética, porque el presidente del Concilio Evangélico no manda nada. En la iglesia. O sea, no manda nada. Bajo el Concilio Evangélico están los discípulos de Cristo, están los metodistas, están los presbiterianos, está la Iglesia Evangélica Unida, están los bautistas, hay como unas 5 o 7 denominaciones, pero cada una de ellas tiene su superintendente, o tiene su obispo, o tiene su presidente, y ya sencillamente las instrucciones se dan y se reciben del líder que la denominación tiene. Así es que la figura del presidente del concilio o del secretario del concilio es una figura puramente cosmética. Hacen una convención y no les va nadie, porque a fin de cuentas ellos no pueden decidir nada dentro de ese contexto. Entonces, por el otro lado, pues obviamente cuando ese movimiento se creó de manera cerrada en Puerto Rico, y se creó de manera cerrada porque empezaron a llamarse las iglesias históricas, ese grupo, y llamarse iglesias históricas tiene unas connotaciones. Quiere decir, somos las iglesias que hemos demarcado la historia del protestantismo en Puerto Rico. Y desde luego, esto era para entonces no permitir que los movimientos pentecostales entraran bajo esa sombrilla, que eventualmente cambió, y en honor a la verdad, hay que decir que en la década del 80, la iglesia, el Concilio Evangélico de Puerto Rico, invitó a la iglesia pentecostal a ser parte de esa sombrilla. Lo que pasa es que la iglesia de Dios pentecostal les dio las gracias, les dijo que prefería seguir teniendo una relación hermanable, pero que ya a 70 años de historia ya ellos no iban a juntarse, y de eso yo lo tengo bien claro porque yo fui el portavoz en esa ocasión de la Iglesia de Dios Pentecostal para esa convención del Concilio Evangélico, y yo fui el que tuve que ir a rechazar la oferta, y eso yo lo recuerdo bien porque pagué caro por eso, porque entonces en Puerto Rico había un predicador que yo quisiera acordarme del nombre de él, que predicaba en carpas. Él tenía una carpa y la movía de pueblo en pueblo, y ese predicador le llegó la promoción donde yo aparecía, la promoción del Concilio Evangélico, donde yo aparecía como invitado para reaccionar a la invitación, perdonen la redundancia, a la invitación que se nos había hecho para ser parte del Concilio Evangélico. Y el predicador agarró eso, hizo un tratado y empezó a repartir el tratado, que lo intitulaba "Conozca a los ecuménicos de Puerto Rico". Están con nosotros, pero no son de nosotros. Y desde luego la foto que aparecía en el tratado era la mía, y me pelaron como gato sobre el fogón, ¿verdad? Bueno, pero esas son las cosas que pasan. Ahora, Wesley predicó, recorrió pueblos, valles, ciudades,
tanto en Inglaterra como en Georgia, y lo hizo a caballo. Y estuvo haciéndolo a caballo hasta la edad de 70 años. Desde luego, ese desarrollo del ministerio metodista de Wesley hizo que su posición como líder se fuera afirmando. Y se dé cuenta que un día en Londres había un predicador laico llamado Thomas Maxfield. Y este estaba predicando entre los metodistas, pero era laico. Y desde luego lo quiso callar, porque él decía, no es posible que un laico esté predicando, y esté predicando sin tener mi aval y mi aprobación. Pero su madre, que todavía estaba viva, doña Susana, lo agarró y le dijo, mira, antes de ir y mandarlo a callar, yo te recomiendo que primero lo escuches. Porque quién sabe si él, para esta hora, Dios lo ha llamado. Así que no mandes a callar, porque obviamente Wesley era un individuo que cuando tomaba decisiones era bastante ambiguo para tomarlas, pero en muchas ocasiones cuando las tomaba no consideraba. De hecho se dice que un día Wesley iba en su caballo y había un movimiento de unos predicadores. Hubo un movimiento que se desarrolló en esa época que era el quietismo. De hecho los morados finalmente cayeron en ese movimiento, y el quietismo es un sincretismo muy parecido al hinduismo, quietismo. O sea, ellos salieron del pie para meterse en el pie. Entonces, ese movimiento quietismo es muy parecido a la filosofía budista. ¿Qué enseñaba el quietismo? Pues el quietismo enseñaba que un cristiano debe comenzar a antagonizar contra su propia naturaleza, a tal punto de que renunciando a todo lo que anhela y a todo lo que desea su naturaleza, vaya desarrollando un nivel de santidad más alto. Y desde luego, esto lo que provocaba era precisamente los fenómenos del periodo de Pablo, de los griegos, con el estoicismo, donde la persona, mientras más se negaba al placer, y entonces era más puro. Y de hecho, ellos decían, hay que desarrollar algún tipo de mecanismo donde torturemos la carne, pero fortalezcamos el alma. Y desde luego, como eso es imposible, entonces había que hacer un adendum. Y el adendum, ¿se acuerdan? El movimiento de los gnósticos caían en el gnosticismo a la larga. El adendum era, pues estoy satisfaciendo la carne para matarla. ¿Ves? Es decir, estoy pecando, pero nadie piensa que estoy pecando. Porque yo no peco con el alma, yo peco con el cuerpo. Y la razón por la que peco con el cuerpo es para matar el cuerpo y fortalecer el alma. Oiga, y así se santifica cualquiera, ¿no? Entonces, ese movimiento, desde luego, pues, como estaba, pues a Wesley le preocupaba que Max estuviera dentro de esas cosas. Y entonces ya estaba paranoico, ¿no? Cada vez que le decía, mira, hay uno predicando por allá, él decía, no, pues hay que callarlo. Pues como le estaba contando, Wesley una vez iba en su caballo y escuchó a una gente de esta predicando, y se paró Wesley frente a ellos y les gritó, el Dios que ustedes están predicando es el diablo que yo condeno. O sea, era drástico en su expresión, sobre todo en defensa de la fe. Así que él escucha a Tomás, y cuando lo escuchó, en lugar de mandarlo a callar, entendió que los predicadores laicos eran la respuesta de Dios precisamente a la necesidad de preparar gente para su movimiento. Y en lugar de mandar a callar a Max,
lo que hizo fue que empezó a buscar laicos